Humanos, ¿quién es el tribunal competente? Entonces, igualmente, te vas al amparo, al auto acordado 1-2013 y ves quién conoce el, en contra del Procurador de los Derechos Humanos. Artículo 2, competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos en amparos, pero en exhibición va a ser la Corte Suprema de Justicia. ¿Me explico? Entonces esas tienen que, de respuestas, son Corte Suprema de Justicia. O, Exactamente, exactamente, exactamente. Depende, insisto, el funcionario a favor de quién se está interponiendo. Sigamos con la C, contra el Contralor General de Cuentas. Entonces, tú te vas a tu auto de acordado 1-2013, Contralor General de Cuentas. Y resulta que el Contralor General de Cuentas, la competencia es en amparo, es de la Corte de Apelaciones. Entonces, en la exhibición personal, ¿quién va a ser el competente? La sala de la Corte de Apelaciones. El único movimiento que se va a hacer es simple y sencillamente en cuanto a la competencia que tiene la Corte de Constitucionalidad. Los demás, las demás competencias de amparo rigen exactamente para la exhibición personal, con excepción de el artículo 1 en materia de exhibición personal, que no lo va a conocer en contra de un diputado, del bloque de diputados, del pleno de diputados, de la junta directiva de diputados, del presidente, del vicepresidente, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de los 13 magistrados. Esa competencia le es trasladada a la Corte Suprema de Justicia. Eso es todo. Ese es todo el movimiento. está bien. Gracias, licenciado. Stephanie, Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo tenía duda con la pregunta 31 igual del laboratorio 11. la pregunta 30 y La 31 y 35. es que no las 30 y 1 y 32. define el concepto de procesal de unilateralidad. Uni. O sea, un juez de primera instancia es unilateral porque comprende a un solo órgano. No. Imperativo. Disculpe, es que dice la 31, dice, las diligencias de exhibición personal no pueden ser Ah, sobre... pero me estás hablando del 11. Sí, yo le dije del laboratorio 11. Ah, bueno, no, estaba leyendo. Entonces la 31 del laboratorio 11 dice, las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas. ¿Qué presupuestos procesales deben cumplirse para que esta garantía constitucional sea sobreseída? La 32, las diligencias de decisión personal no pueden ser desistidas, siempre y cuando no se obtengan qué presupuestos procesales. Para ambas preguntas la respuesta es la misma. La respuesta está en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Artículo 110 de la Ley de Amparo, que dice desistimiento y sobreseimiento. Las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas. Y la 32, ni se pueden desistir de ellas. ¿Y cuáles son los presupuestos procesales? La respuesta es mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. Para ambas es la misma respuesta. Gracias, licenciado. Mientras no se puede desistir o no se puede sobreseer si no se ha localizado al detenido, agraviado o desaparecido. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Estamos?
Sí, licenciado, muy amable, le agradezco mucho. Para servir. Sigamos. Si se dieron cuenta y leyeron en el tablón, el lunes una compañerita de la sección E, Norma, me planteó, Lick, tengo una duda existencial. A ver, ¿cuál es tu duda existencial? Fíjese que usted nos había indicado que el único día para calificar el texto paralelo es el miércoles 6 de noviembre. Sí, efectivamente así es. Pero viendo el calendario resulta que esa semana, el 4, lunes 4 y miércoles 6, nos tocan clases virtuales. En consecuencia, no podemos calificar el texto paralelo. Déjame revisar y efectivamente me puse a revisar. Tenés razón, tenés razón. No. Entonces, se bajó al 30 de octubre. Miércoles 30 de octubre. Ahí están las razones por las cuales sí tenemos clase presencial el 28 y el 30, lunes 28 y miércoles 30. Entonces, por favor, háganle saber a sus compañeras, a sus compañeros, que se trasladó, se cambió la fecha de la calificación del texto paralelo para el miércoles 30 de octubre. De todos modos, el lunes se los voy a recordar porque se supone que el lunes están todos. Y entonces, y eso me beneficia a mí porque si califico el 30, tengo el 1, 2, 3 para integrar la zona. Quiere decir que el lunes siguiente ya ustedes tienen integrada su zona sobre los 40 puntos. Así es de que hasta salí mejor. Pero les recuerdo y háganselo saber a sus compañeros o compañeras que por X, Y, Z motivo no pueden conectarse a la clase. Y me recuerdan, algunos de ustedes me recuerda que el lunes lo exprese para que todos estén enterados, que nadie diga, es que yo no, ahí está el tablón para que lo lean. ¿Están de acuerdo? Lo comprendieron, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, correcto. Bueno, estamos con la página 19, numeral 8, ya estamos terminando esto. Y el día de hoy pues le damos el matarili prácticamente a todo lo que regularmente a mí me interesa que ustedes comprendan para su vida profesional. Ya para su examen, pues ya ustedes están listos y sé que les va a ir muy bien. Yo espero que hagan su mayor esfuerzo por tratar de no bajar de 25 puntos. Ese es lo ideal. Más los 10 puntos del texto paralelo son 35 puntos. Más lo que llevan del primer parcial, bueno, ya cada quien sabrá. El numeral 8 dice, Geraldine, dime. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero yo tenía una duda también con la pregunta número 1 de la hoja de trabajo número 8. Pregunta número 1 de la hoja de trabajo número 8. Dice, efectos y ejecución del amparo. Número 1. Es la consecuencia producida por la acción de amparo en que el tribunal por medio del análisis de los elementos fácticos y jurídicos del accionante, determina de manera definitiva la existencia del agravio causado a un derecho constitucional, buscando evitar que la lesión se transforme en irreparable. ¿Cómo le denomina la ley de amparo a ese precepto legal? ¿Quién tiene la respuesta? Esta está en el artículo 49, pero está en una cita de página de la 49, que dice,
Efectos y ejecución del amparo. Esa es la respuesta. Efectos. Efectos del amparo, pero si me ponen efectos y ejecución del amparo, pues, porque está literalmente en el 87. Si tú lees lo que yo te acabo de leer y lo que dice la página, la cita de página 87, dice efectivamente lo mismo. Es la consecuencia producida por la acción de amparo en el que el tribunal, por medio del análisis de los elementos fácticos y jurídicos del accionante, determina de manera definitiva la existencia del agravio causado a un derecho constitucional, buscando evitar que la lesión se transforme en irreparable. Efectos. Efectos del amparo. Pero si ponen efectos de ejecución del amparo, la respuesta está correcta. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Para servirte. Muy bien. Nos vamos entonces al numeral 8, que dice incidencias en el trámite del proceso de amparo hasta antes de su resolución final. Situación de relevo de prueba. Se da, vean cómo tiene lógica el relevo de prueba. Se da cuando el postulante de amparo, es decir, el amparista, no haya solicitado apertura a prueba. Porque se dan casos en donde el amparista, el postulante del amparo, no solicita que se abra a prueba el amparo. Entonces el tribunal, con buen criterio, lo que hace es relevar de la prueba a los sujetos procesales. Pero, óigase bien, pero si alguno de los otros sujetos, es decir, el sujeto pasivo, el Ministerio Público con legitimación activa por ley y un tercero o varios terceros, si están involucrados dentro del amparo, ellos perfectamente pueden pedir apertura a prueba. Pero como el tribunal decidió relevarlos de la prueba, al relevarlos es dispensarlos de la prueba. No se abre el amparo a prueba porque no hay motivos suficientes para hacerlos o las circunstancias no lo ameritan. Pero cualquiera de las otras partes sí le está interesado en que sus medios de prueba que ofreció pues sean diligenciados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el tribunal resuelve que se releva de la prueba a los sujetos procesales, les notifica a cada uno. Y en ese preciso momento en que están recibiendo la notificación, cualquiera de los sujetos procesales, el sujeto pasivo, los terceros, el Ministerio Público, pueden solicitarle al tribunal que se señale día y hora para la vista. Que se señale día y hora para la vista. Entonces el tribunal, dentro de los 3 días siguientes, deberá señalar día y hora para que las partes de viva voz durante 15 minutos, a veces pues les dispensan unos 5 minutos más, puedan alegar de palabra y ofrecer y analizar y diligenciar los medios de prueba que no hubo necesidad de valorarlos por el tribunal al relevarlos. Pero como se señaló día y hora para la vista, se aprovecha la oportunidad
para recalcar que se ofreció estos y estos medios de prueba. En estos casos, dice, situación de relevo de prueba, 8.1. Situación de relevo de prueba del proceso de amparo. Se da cuando el postulante de amparo no haya solicitado apertura de prueba. Ese es si el amparista, si el postulante de amparo no solicitó apertura a prueba, el tribunal releva de la prueba. Ahí estamos. Ahí no hay pierde. Pero yo les he dicho siempre que la mayoría de abogados litigantes en amparo, aunque no proceda, siempre van a pedir que se abra el presente proceso de amparo a prueba por el periodo improrrogable que marca la ley, que es el término de 8 días. Siempre lo van a... Por ganas de fastidiar, ellos siempre cajoneramente lo van a solicitar. Es raro cuando el postulante del amparo, sabiendo que no hay necesidad de abrir la prueba porque lo que se está discutiendo es la mala aplicación de una norma por parte de una autoridad que causó ese agravio, entonces dice, bueno, ¿para qué voy a pedir apertura a prueba? No tiene sentido. Entonces, no la solicito. Durante el procedimiento del amparo, el criterio del juzgador, muy bueno, se releva a las partes o a los sujetos procesales, se les releva de la prueba, del periodo de prueba. No hay prueba. Ahora, algo importante. Si hubiere hechos controvertidos, ¿qué demostrar? Aunque el amparista no haya pedido apertura a prueba, oficiosamente el tribunal lo puede ordenar. Es decir, si hay hechos controvertidos, hechos encontrados, hechos materiales incongruentes, contradictorios, que hay que aclarar, entonces el tribunal, aunque el amparista no lo haya solicitado, de oficio, el tribunal tiene la obligación de abrir la prueba, el amparo, por el improrrogable término de 8 días. Y la otra circunstancia en la cual el tribunal debe de abrir la prueba, el amparo, es cuando el amparista solicita que se abra a prueba el amparo. 8.2, apertura a prueba del proceso de amparo, artículo 35 de la ley. Y hoy vamos a aprender algo para su vida profesional, que es lo que más me interesa a mí, para su vida profesional. Vayámonos al artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. Antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante las personas comprendidas en el artículo anterior, es decir, el interés de los terceros, y a los que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Es decir, les va a correr una audiencia para que hagan sus ofrecimientos de los medios de prueba
y la audiencia es común para todos los sujetos procesales. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Esto subrayenlo, por favor. Pero si hubiere hechos que establecer, abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Hay una llamada ahí que es la 72 y que dice: el periodo probatorio del amparo busca establecer la existencia de un acto reclamado y si éste violenta o podría violentar derechos fundamentales. Subrayen esto. Los medios de prueba aplicables son los que establece el artículo 128 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, aplicable según lo establecido en el artículo 7 de esta ley, que es el de supletoriedad. Muy bien, sigo. Los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesario, pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. Ahí hay otra llamada 73 que dice: etapa de apertura a prueba en la cual puede ser por disposición del tribunal o a solicitud de parte. Cuando es por disposición del tribunal es de oficio y a petición de parte es porque es rogada. Sigamos. Último párrafo. Si el amparo se abriere a prueba, el tribunal en la misma resolución indicará los hechos que se pesquisarán de oficio, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que rindieren las partes. Subráyeme, por favor, o de las pruebas que rindieren las partes. Eso subráyeme en el último párrafo del artículo 35. Y póngale ahí un asterisco que diga ver hartos 128 y 129 CPCIN. CPCIN. C de código, P procesal, C civil, Y Código Procesal Civil y M mercantil, CPCIN. Eso quiere decir, son las iniciales del Código Procesal Civil y Mercantil. Se los explico de esta manera. Y insisto, no es para la clase de hoy, es para su vida profesional, para que lo graben aquí en su disco duro, para que lo tengan presente y que al momento en que ustedes, ya sea o en la jurisdictiva, como el amparo, porque también el juicio es jurisdicción privativa. Y de ahí todos los demás procesos se van o se ventilan por la jurisdicción ordinaria. Ahí están los juicios ordinarios, están los procesos sumarios, están los procesos orales, están los procesos ejecutivos, hablando en materia civil. Pero en la vía penal, exactamente lo mismo. En la vía de familia también es jurisdicción ordinaria. Entonces, quiero que tengan siempre presente el 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los que tengan a la mano, pues sáquenlo y subrayen y hagan una anotación ahí. Artículo 128. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de las partes, la declaración de testigos, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial,
los documentos, los medios científicos de prueba y las presunciones. Son 7 medios de prueba que cualquier sujeto procesal, ya sea activa, puede ofrecer al tribunal que está conociendo del asunto. Pero voy un poquito más allá. Voy con el artículo 129 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil. Los que lo tengan, subrayenlo, por favor. Práctica de la prueba, que nunca se les olvide esto. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. Y sin este requisito, no se tomarán en consideración. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes en un memorial están ofreciendo los medios de prueba y cuando ese proceso va a abrirse a prueba, ustedes van a solicitar que esas pruebas sean diligenciadas, pero con citación de la parte contraria. Con citación de la parte contraria que sea requerido como testigo a este tribunal el señor fulano de tal, quien puede ser notificado o habido en su residencia ubicada en tal del parte, a quien debe de, y debiendo el tribunal señalar día y hora para que comparezca a responder el siguiente interrogatorio. Y como es un testigo, el interrogatorio va abierto para que los sujetos procesales el día de la audiencia estén presentes y se enteren de las preguntas que se le están haciendo al testigo y puedan los otros sujetos procesales repreguntar. Voy a poner un ejemplo sencillo, pero para que ustedes me entiendan. No necesariamente en el amparo. Voy a hablar real. Elena, dime, Elena. Una pregunta, así como ese interrogatorio sería como la aplica No. en civil, ¿no? Ese interrogatorio implica, va solo en la declaración de parte. En la declaración de parte. Es decir, si yo soy el actor o yo soy el demandado y hay un juicio ordinario de divorcio, por ejemplo, y si yo soy el actor, le solicito, primero, en mi memorial inicial de demanda por causal determinada, porque es un juicio ordinario de divorcio, ya que no me quiere dar el divorcio la señora, entonces invoco cualquiera de las 15 causales que tiene el artículo 150 o 51 del Código Civil. Invoco un año. Y esa causal yo la debo de probar ante el juzgador. No solo por los medios probatorios que nos señala el código, como es la declaración de partes, la declaración de testigos, el reconocimiento, el dictamen de expertos, los documentos, los medios científicos de prueba, todos esos medios. A través de esos 7 medios yo debo de demostrarle al juez que la causal de divorcio por separación, que la causal de divorcio que estoy invocando, que es la separación de cuerpo, hay razón. Y el juez me la tiene que dar.
tiene que creer, pero yo tengo que probársela. ¿Y cómo se la pruebo? Resulta que la señora, la pareja vivía, eran casados, 2 hijos, pero de repente a la señora se le calentó la cola y decidió irse a los Estados Unidos. Sacó su visa y se fue. Por 5 años ella estuvo en los Estados Unidos. Luego regresó a querer rehacer la vida. Lógicamente el esposo pues ya... Y entonces inicia buscando la causal prueba. Cuando solicito la declaración, preguntas. Siempre esas preguntas deben de hacerse en sentido afirmativo. Diga si es cierto que usted abandonó el territorio nacional el día 5 de agosto del año 2020. Diga si es, entonces la respuesta de ella es sí o no, sí o no. Y si ella quiere ampliar, le puede decir al juez que está presente en la diligencia, señor juez, ¿puedo ampliar? Entonces, diga si es cierto. Bueno, yo le hago 100 preguntas, pero ¿cuál es mi prueba reina? ¿Cuál es mi prueba reina que yo como actor tengo en ese divorcio para que el juez me crea que la causal que estoy invocando, que es la separación de cuerpos por más de un año? El Código Civil aquí lo tengo en mis manos y dice en el artículo 155, dice, causas. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. 1, la infidelidad de cualquiera de los cónyuges. Eso jamás se puede probar. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges jamás se puede probar. Jamás. ¿Ya? Menos mal que no son curiosos. 2, los malos tratamientos de obra, las riñas y disputas continuas, las injurias graves y ofensas al honor. 3, el atentado de uno de los cónyuges contra. 4, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. Entonces yo invoco esa causal 4, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal. Eso. O puedo invocar la ausencia inmotivada por más de un año. Y eso es lo que tengo que probarle al juez. ¿Y cuál es la prueba reina que tengo? Aparte de la declaración de parte, aparte de la declaración de testigos, pues tengo un documento hermoso, tengo un documento valiosísimo, que vale oro y que el juez le tiene que dar el valor probatorio que dice el Código Procesal Civil en cuanto a la valoración de los documentos en el artículo 180 y... Ya hace rato que yo no litigo y entonces valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Sí, señor juez, es cierto. Yo me fui. Yo estaba desesperada y me fui a los Estados Unidos la fecha que él dice. Y regresé 5 años después. Ese es valor probatorio. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Pero estoy hablando de documentos. Ahí por el 100, me acuerdo aquí, autenticidad. Los documentos notables por notario, por
Produce, y aquí está, 186 del Código Procesal. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. Los demás documentos, no, bueno, eso es lo que me interesa. ¿Cuál es mi documento rey ahí? Mi prueba reina. Pues pido una certificación del movimiento migratorio al Instituto de Migración. Le pido al director de migración que me certifique el movimiento que tuvo la señora fulana de tal, su movimiento de salidas e ingresos. Y ahí va a contar que ella salió con tal fecha y que ingresó 5 años después. Con eso le estoy demostrando al juez el abandono voluntario o la separación de cuerpos por más de 1 año. Ya no necesito testigos, ya no necesito declaración de parte porque ese documento hace plena prueba. Y el juez le debe darle el valor de plena prueba. Es como una confesión. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias, Lic. Muy bien. Josué. Sí, disculpe, licenciado, me quedé con duda de por qué dijo de que la infidelidad no se puede demostrar. ¿Perdón? Yo me quedé con duda de cuando dijo de que por qué la infidelidad no se puede demostrar. Porque es buena pregunta. Acá los tribunales te van a tomar como medio probatorio la infidelidad. Tú puedes estar desnudo con una señora casada en la cama, desnudos, acostados los dos. Pero ahí no hay infidelidad. Ahí no hay infidelidad. Los dos pueden estar desnudos. Como los jueces toman la infidelidad acá, es al momento en que se grabe la penetración. En ese momentito en que se grabe la penetración, allí ellos le dan el valor de infidelidad. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes más adelante en su procesal penal. Pero, Guillermo, dime. Lick, en ese caso, aunque la señora tuviera un hijo que no es del esposo, igual no contaría. No, 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 no. Entonces, ahora están las redes sociales y que se besan. No hay infidelidad ahí. O sea, viéndolo desde el punto de vista judicial, ¿ya? Para que un juez de familia le dé valor a esa causal, tenés que filmar prácticamente el evento sexual y que haya penetración. Ahí hay infidelidad. Entonces, es una de las causales que jamás se van a probar. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Y qué bueno que te animaste a preguntar. Es cultura. Ustedes tienen que ir más allá. Bien. Otro caso de la vida real. Y me salgo del amparo, pero a donde yo quiero llevarlos antes de que se me olvide es a lo siguiente. Los medios de prueba del 128 son vitales para todos los procesos, pero el 129, recuérdense, cuando vayan ustedes a diligenciar esos medios de prueba que han ofrecido, deben escribir así, con citación de la parte contraria. Con citación de la parte contraria, se señale día y hora para recibir la declaración de parte de la demandada fulana de tal, para la cual me permito acompañar
pliego de posiciones que implica sellada, adjunto al presente memorial y quedan bajo la reserva de la Secretaría del Tribunal. Elena, en ese momentito, en la declaración de partes, sí, las preguntas van selladas y al momento en que el tribunal fije día y hora para que la parte demandada llegue a absorber, a responder esas posiciones, esas preguntas, acompañada de su abogado, el abogado ahí no tiene que hablar nada de nada, solo con los ojos, solo así, el abogado puro autómata, solo no puede decir, tiene prohibido aconsejarla, tiene, porque es declaración de parte, es en forma personal directa. Entonces, y su respuesta debe decir sí o no. Y el día de la audiencia, el juez manda llamar al secretario que le lleve la plica que está sellada y delante el juez muestra la plica a los sujetos que están ahí presentes y se va a su despacho. Allá en una tijera saca las hojas con las preguntas y va calificando pregunta por pregunta si tienen sentido lógico, si están elaboradas en forma afirmativa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Nosotros, es decir, ustedes y la mayoría de todos hablamos muy mal. No me da permiso para. No me da. No. Estamos usando el no sentido negativo. No me da permiso para. Pues no. No me regala. Pues no. Estamos ustedes ya deben ahora de hoy en adelante de preocuparse por expresarse en sentido afirmativo y eliminar el no. Lick, ¿no da permiso para salir de la clase? Pues no. Si vos mismo me estás diciendo que no te dé permiso. Cambia cuando es Lick, ¿puedo salir de la clase? Claro, claro, sal. O sea, puede ser motivo de risa en este momentito, pero ustedes ya tienen que ir cambiando el chip. Ya, hay que ir cambiando el chip. Entonces, Elena, respondo a tu inquietud en cuanto a la plica. Las preguntas van cerradas porque van dentro de un sobre de Manila, debidamente selladas, y hasta el momento en que el juez señaló la audiencia de la declaración de parte, le pide al secretario que le haga llegar, se las enseña a los sujetos procesales y se va a su despacho. Ahí con una tijera la saca y califica cuáles. Ha habido casos, aunque no me lo crean, que ustedes digan que yo soy pajero, ha habido casos que muchos abogados no saben plantear sus preguntas y hacen 20 preguntas y de las 20 las descalifican. Las 20 las descalifican. Y entonces no hay ninguna pregunta que hacerla. Y entonces el abogado ahí se siente como que se siente mal. Y entonces lo único que le queda, si es vivo, si es listo, si ha leído la ley, licenciado, en virtud de que fueron descalificados el pliego de preguntas, voy a repreguntar. Y eso está permitido. Voy a repreguntar. Bueno, con mucho gusto. Oficial, dele una hoja y un lapicero. Y ahí se pone el abogado en ese momentito a plantear las nuevas preguntas en sentido afirmativo. Porque yo como abogado no le puedo decir, mire, señor juez, ¿y por qué usted me descalifica? El que califica las preguntas, las posiciones es el juez. Esa es la autoridad. Por eso es que debemos plantear nuestras preguntas en sentido afirmativo. En sentido afirmativo. Eliminemos el no. Diga si es cierto y de su conocimiento qué. Diga si es cierto. Diga si es de su conocimiento. Por ejemplo, me voy a saltar 5 minutos un caso
cualquiera. Me voy a no necesariamente de amparo. Pero lo que quiero dejarles claro es que siempre que vayan a diligenciar sus medios de prueba, con citación de la parte contraria. Porque si no, el juez a la hora de valorar ese medio de prueba no tiene sentido, tal y como dice el artículo. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. Y sin este requisito no se tomarán en consideración, es decir, no se van a valorar. Para la diligencia de pruebas se señalará día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgue conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. O sea, es bajo la responsabilidad del juez. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Una pareja vivió 20 años en unión libre, o sea, unión de hecho, pero no de derecho, porque nunca la declararon ante un notario, ante el registrador civil o ante un alcalde, ante un juez, no. Y esta pareja más o menos comenzó su relación después del fiambre de noviembre del 2004. Y ahorita iban a cumplir 20 años, pero en abril no tuvieron hijos. Y en esos 19 años y meses, por la actitud de la mujer que siempre fomenta el machismo, adquirieron 2 casas. Y la señora, sin ambición ni nada, no, ponelas a tu nombre, ponelas a tu nombre. Sí, es cierto que yo te colaboro porque yo trabajo también haciendo comida y todo, pero ponelas a tu nombre como siempre, ¿va? Y las 2 casas estaban, pues en abril dice que se levantaron y entonces en lo que ella iba a preparar el desayuno, solo oyó un ruido en el dormitorio, pero no vio nada y no lo vio a él. Pensó que se estaba bañando, entonces siguió en la cocina. Cuando ya pasaron los minutos y no había respuesta alguna ni en el baño, entonces ya entró ¿qué? Estaba tirado entre la pared y la cama, en un espacio, ahí estaba tirado el señor, que le había dado un infarto fulminante. Llamó a los bomberos, y a los bomberos llegaron y pues le dijeron, mire, ya no tiene signos vitales. Bueno, lo enterró y todo, y como no tuvieron hijos, al mes siguiente los hermanos y las hermanas de él, como sopilotes, se adueñaron de las casas y la sacaron. Llegó la señora con el notario, con el abogado, a contarle su triste historia. Se necesita hacer, necesita saber. Y le cuenta la historia y resulta que estos hermanos puros sopilotes en junio ya habían radicado el proceso sucesorio, ¿eh? Porque como no habían herederos y ella no estaba casada ni unida de hecho con él, no tenía ningún derecho. Entonces la señora concretamente le pregunta al licenciado, yo trabajé con él, entre los dos hicimos las 2 casas, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Si el abogado es buzo, caperuzo, sí señora, usted tiene derecho, porque la ley en el Código Civil manda en la unión de hecho que usted tiene, desde el momento en que él falleció hasta los 3 años, usted tiene derecho a iniciar un juicio ordinario, en la vía ordinaria, de unión de hecho post-mortem. Y usted debe de probarle al juez que convivió maridablemente como marido y mujer, con todas las fotografías, con testigos, con
con todos los medios de prueba que el Código Procesal Civil del 128. Ah, pues no hay problema, licenciado. Iniciativa privada y los convivios yo lo acompañaba, tengo fotos, mire, prepare el álbum, no se preocupe, saque esto, saque eso. Yo mientras tanto voy a indagar, sí, qué están haciendo sus cuñados y cuñadas. Me voy a procesos sucesorios, se va uno a procesos sucesorios, pregunta por escrito si ya se radicó el proceso sucesorio de fulano y tal, ahí le dan la respuesta. Y entonces uno se entera que efectivamente en junio radicaron el proceso los hermanos y las hermanas para quedarse con las casas. Entonces, aquí, sin pelear, si yo soy el abogado de la señora, le digo, mire, vamos a ir a hablar con el abogado de buena fe para indicarle de que, aunque usted ahorita no tiene derecho, nosotros vamos a usar los medios legales para que tenga mejor derechos que sus hermanos. Porque la ley manda a suceder en primer lugar a los hijos, pero ustedes no tuvieron hijos. Y en segundo lugar a la esposa, a los padres, y así sucesivamente se van repartiendo los derechos. ¿Está bien, licenciado? Entonces, vamos a hablar con el abogado, pero el abogado es retrachero. Mire, yo fui requerido por ellos, discúlpeme, pero yo a quien les tengo que responder es a ellos. Bueno, licenciado, no hay problema, usted siga su proceso, no hay pena. Entonces ya es cuestión de ponerme las pilas. Solo me encargo de saber a quién de los hermanos o hermanas se nombró administrador de la mortual. Y si no, a los radicantes, si fueron 3 o 4, demando a los 4 y me voy a la vía ordinaria. Y que a uno de ellos se le nombre administrador de la mortual. Y si ya está nombrado, pues demando al administrador de la mortual en la vía ordinaria la unión de hecho. Y a través de todo el proceso le voy a demostrar al juez que por más de 19 años convivimos como marido y mujer, que no tuvimos hijos y que esos bienes con certificaciones del registro de la propiedad se adquirieron dentro de la unión como hombre y mujer que teníamos. Se adquirieron desde el 2004 para esta época. No antes, sino del 2004 para acá. Una se adquirió en el 2007 y la otra en el 2010. Puedo probar eso porque está dentro de la unión. Y luego, al final de todo el proceso, el juez va a dictar una sentencia declarando con lugar la unión de hecho a partir de noviembre del 2004 entre el señor y la señora tal. Esa certificación de la sentencia la llevo al RENAP y la inscribo. Ya con esa certificación de unión de hecho inscrita, como abogado, me voy al tribunal y solicito que el expediente del proceso sea citado el notario y los hermanos y que trasladen el expediente allá. Y al final lo saco del ring y me quedo, sigo el proceso y me quedo con las 2 casas, porque yo tengo mejor derecho que ellos. Hay cosas increíbles, pero que pueden pasar. Pero, ¿a dónde quiero llevarlos? Siempre a diligenciar medios de prueba. No se les olvide el artículo 129 con citación de la parte contraria. Esa es la clave. ¿Me di a entender? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Bueno, yo creo que, señores, este arroz ya se coció. Los veo el lunes. No lleven más que 2 buenos lapiceros. Lleven encendido su disco duro. Y si Dios nos permite, nos saludamos el próximo lunes en nuestro segundo examen parcial. ¿Estamos? Chile, Sí, gracias. licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.
Buenas tardes, un abrazo.